Réstame ahora hablar de mi compañerita de infancia, de mi Celina. Son tantísimos los recuerdos que conservo de ella que no sé cuáles escoger. Las dos nos entendíamos perfectamente, pero yo era mucho más viva y menos ingenua que ella. La siguiente carta le recordará, madre mía, a qué extremo llegaba su dulzura y a qué otro mi malignidad. Tenía yo entonces cerca de 3 años y Celina 6 y medio. Mi Celina es muy inclinada a la virtud. En cuanto al pequeño hurón, no se sabe aún qué tal será. Es tan chiquitín y tan atolondrado. Es una niña muy inteligente, pero su carácter es de mucho menos manso que el de su hermana. Y sobre todo su terquedad es casi invencible. Cuando dice que no, nada le hace ceder. Antes pasaría todo el día y la noche entera encerrada en el sótano que decir que sí. Tenía yo, además, un defecto que no menciona mi madre en sus cartas. Tal era un amor propio excesivo. Como muestra, citaré 2 ejemplos. Un día, queriendo probar mi madre hasta dónde llegaba mi orgullo, me dijo sonriendo: «Teresita, si besas el suelo te daré una moneda». 5 céntimos eran para mí una fortuna, y para ganarlos en aquella ocasión no tenía que rebajar mucho mi grandeza, pues mi pequeña personita se elevaba muy poco sobre el suelo. Esto, no obstante, se rebeló mi orgullo y poniéndome muy tiesa, contesté a mi mamá: «Ah, no, mamita, prefiero quedarme sin los 5 céntimos». En otra ocasión, habíamos de ir a casa de unos amigos que vivían en el campo. Mamá le dijo a María que me pusiera mi mejor vestidito, recomendándole no me dejara los brazos en el aire. No repliqué ni una palabra, y hasta demostré la indiferencia que deben tener los niños a esa edad. Pero interiormente pensaba: hubiera estado mucho más linda con mis bracitos al aire. Me hago muy bien cargo de que, con semejante naturaleza, a no haber sido educada por padres virtuosos, hubiera sido muy mala andando el tiempo. Y aun quizá me hubiera condenado eternamente. Pero Jesús velaba por su pequeña esposa e hizo que todos esos defectos se volviesen provechosos para ella, pues combatidos a tiempo le sirvieron a adelantar en la perfección. Efectivamente, bastaba que me dijeran una sola vez: «Tal cosa no se hace», para que el amor propio y el amor al bien me impidieran volver a hacerla. Por las cartas de mi querida mamá veo con gusto que, conforme iba creciendo, le daba más consuelos. Los buenos ejemplos que solo tenía ante mi vista me impulsaban a imitarlos. Véase lo que escribía mi madre en 1876. Hasta Teresita se empeña en hacer sacrificios. María dio a sus hermanitas unos rosarios hechos ex profeso para contar los actos de virtud. Pero lo más curioso es ver cómo Teresita mete mano en su bolsillo 100 veces al día para correr una cuenta de su rosario cada vez que hace un sacrificio. Es graciosísimo también oír las verdaderas conferencias espirituales que sostienen las 2 hermanitas entre sí. El otro día preguntaba Celina: «¿Cómo es posible que Dios esté en una hostia tan pequeña?». Y le contestó Teresa: «¿No es tan extraño, puesto que Dios es todopoderoso?». ¿Qué quiere decir todopoderoso? Quiere decir que hace todo lo que quiere. Las 2 son inseparables y no necesitan de nadie para distraerse. El ama regaló a Teresita un gallo y una gallina de raza pequeña, pues al punto la nena dio el gallo a su hermana. Cada día después de comer, Celina se apodera de su gallo, lo recoge de golpe así como la gallina y van a sentarse junto al fuego, donde pasan jugando un gran rato. Una mañana se le ocurrió a Teresa dejar la cama y pasar a la de Celina. La niñera la buscaba para vestirla. Estrechando muy fuerte a su hermanita entre sus brazos, le dice: «Déjame, Luisa. ¿No ves que nos pasa como a las gallinitas blancas? No podemos separarnos». Era mucha verdad. Yo no podía pasar un momento sin Celina. Prefería no concluir de comer mis postres a dejar de seguirla en cuanto se levantaba de la mesa. Me revolvía entonces en mi elevada silla, queriendo bajar muy pronto
y nos íbamos a jugar juntas. Era yo demasiado pequeña para asistir los domingos a la misa mayor, por lo que mamá se quedaba en casa conmigo. Entonces ponía especial cuidado en portarme muy bien. Andaba de puntillas para no hacer ruido, pero en cuanto oía abrir la puerta, era una explosión de alegría sin par. Desolada corría al encuentro de mi linda hermanita diciéndole: «Oh, Celina, dame pronto el pan bendito». Cierto día se le olvidó, por lo que perplejas nos preguntábamos las dos: «¿Qué haremos?», ya que no podía pasarme sin él. Pues a este festín lo llamaba yo mi misa. De pronto una idea luminosa cruzó por mi mente. «¿No tienes pan bendito? Bueno, pues hazlo». Abrió entonces mi hermana el armario y, cortando un pedazo de pan, rezó ante él un Ave María con tono solemne y me lo presentó triunfante. Yo, haciendo la señal de la cruz, lo comí con gran devoción, encontrándole el mismo sabor que al pan bendito. Considerándose sin duda Leonia demasiado crecida para jugar a las muñecas, vino un día a nuestro encuentro con una cesta llena de vestidos, de bonitos retazos de tela y otros adornos, y acostadita encima de todo su muñeca. «Tomad, hermanitas, escoged lo que queráis», nos dijo. Celina echó una ojeada sobre todo aquello y eligió un ovillo de cordoncillo de seda. Yo, tras un momento de reflexión, alargué la mano a mi vez, diciendo: «Yo lo escojo todo». Y sin más cumplidos me llevé la cesta y la muñeca. Este rasgo de mi infancia resume, por decirlo así, mi vida entera. Cuando vislumbré más tarde la perfección, comprendía que para llegar a santa era preciso padecer muchísimo, aspirar siempre a lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendía que en la santidad hay muchos grados de perfección y que el alma es libre de responder como quiera a las insinuaciones de nuestro Señor, de hacer poco o mucho por su amor. En una palabra, que puede escoger entre los sacrificios que Él pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé: «Dios mío, lo escojo todo. No quiero ser santa a medias, no tengo miedo de sufrir por vos. Tan solo temo una cosa: conservar mi voluntad. Tomadla, pues escojo lo que vos queréis». Pero me aparto del asunto, madre carísima. No he de hablar aún de mi juventud. Estoy tratando de la pequeñuela de 3 a 4 años. Me acuerdo de un sueño que tuve entonces y que se grabó profundamente en mi memoria. Soñé que iba a pasearme sola por el jardín, cuando de repente vi, cerca de la glorieta, 2 espantosos diablillos que bailaban sobre un barril de cal, con agilidad asombrosa, a pesar de las pesadas cadenas que llevaban en los pies. Me miraron primero echando fuego por los ojos, y después, como poseídos de temor, los vi precipitarse en un abrir y cerrar de ojos en el fondo del barril. Volvieron a salir al punto, por no sé qué rendija, y echaron a correr, escondiéndose por último en la ropería a nivel del jardín. Al verlos tan poco valientes, quise saber lo que iban a hacer, y dominando mi primer movimiento de terror, me acerqué a la ventana. Los pobres diablitos estaban allí corriendo por encima de las mesas y no sabiendo cómo arreglárselas para huir de mi vista. De cuando en cuando se acercaban inquietos a espiar por los cristales y al verme allí todavía comenzaban de nuevo su desesperada carrera. Este sueño no tiene nada de extraordinario. Creo, con todo, que fue un medio que empleó Dios para darme a entender que un alma en estado de gracia no tiene nada que temer del demonio, que es cobarde, pronto a huir ante la mirada de un niño. Qué feliz era yo en aquella edad, madre mía. No solo comenzaba a gozar de la vida, sino que la virtud encerraba 1000 halagos para mí. Me parece que entonces me encontraba en las mismas disposiciones de hoy, con grandísimo dominio ya de todas mis acciones. Así, por ejemplo, tenía la costumbre de no quejarme nunca cuando me quitaban algo mío. O bien, si me acusaban injustamente, prefería callar,
más bien que excusarme. Mas en ello no había mérito alguno por mi parte, pues lo hacía naturalmente. Con qué rapidez pasaron aquellos años llenos de luz y calor de mi tierna infancia. Qué impresión tan suave dejaron en mi alma. Recuerdo complacida los días que papá nos conducía al pabellón y sobre todo los paseos del domingo, en los que nos acompañaba siempre nuestra buena madre. Todavía experimento los profundos y poéticos afectos que nacían en mi corazón a la vista de los campos de trigo, esmaltados de amapolas, acianos y margaritas. Gustaba ya de los lejanos horizontes, del espacio de los árboles. En una palabra, el esplendor de la naturaleza me hechizaba y transportaba mi alma al paraíso. Durante aquellos largos paseos encontrábamos a menudo algunos pobres. Siempre era Teresita la encargada de llevarles la limosna, y en ello gozaba extraordinariamente. Muchas veces también encontraba a mi buen padre demasiado largo el camino para su reinecita, por lo que con gran disgusto de ella la iba a acompañar a casa. Mas al regresar traía siempre Celina, para consolarla, su lindo canastillo de margaritas. En verdad puedo decir que todo en la tierra me sonreía. Mi camino estaba sembrado de flores y mi buen natural contribuía en mucho a hacerme la vida agradable. Pero iba a comenzar una nueva fase. A la que había de ser pronto esposa de Jesús, le tocaba sufrir desde la niñez. Al igual que las flores de la primavera empiezan a germinar bajo la nieve, abriéndose a los primeros rayos del sol, la florecita cuyos recuerdos escribo tuvo que pasar por el invierno de la tribulación y llenar su tierno cáliz del rocío de las lágrimas.